Bueno, está con nosotros Fernando Calvo. Fernando es el director de recursos humanos de la empresa Hays. Hays es una empresa además de cazatalentos, así que digamos que, señor Calvo, usted es algo así como quien recluta, quienes después deben tener el olfato de saber quién es un talento o no, ¿no? Sí. Nosotros nos dedicamos, somos la principal compañía de contratación y de búsqueda de directivos para nuestros clientes. ¿Estarán ustedes muy acostumbrados a ver currículos, digamos que hinchados artificialmente, ¿no? ¿Qué pistas les guían a usted para saber que un currículum puede no ser todo lo real que dice el aspirante? Bueno, básicamente un currículum lo podríamos diferenciar en tres partes, ¿no? Por un lado está la experiencia profesional y esta es fácilmente contrastable, ¿no? Porque tú siempre además solicitas al candidato referencias y luego las chequeas, las contrastas. Eso hace que el candidato normalmente durante la entrevista vaya aterrizando el currículum por ese miedo a ver ese contraste. Hay una segunda parte que es toda la parte de formación, de estudios, que esta es verdad que en profesionales con una alta cualificación no llegas a contrastar del todo. Es normalmente la empresa final, la contratante, la que hace su política de pre-screening, y esto, por ejemplo, las compañías británicas que cotizan en bolsa lo tienen que hacer por obligación y te exigen toda la documentación a las compañías americanas. Y hay una tercera parte que es de habilidades, que esto pues ya es más subjetivo. Entonces, es muy habitual, por ejemplo, el tema de los idiomas, ¿no? Entonces, pero esto te lo preguntan, ¿no? Oye, ¿en inglés qué pongo? Pues pon alto, ¿no? Es como intentas ver si lo necesitan o no lo necesitan. Al final, no deja de ser un error, porque luego la realidad te confronta, ¿no? Entonces, si tú dices que eres un experto en algo que no lo eres, vas a tener un serio problema luego. Oiga, Rafael, y ahora cuando ustedes buscan talentos directivos para empresas y se encuentran en un currículum dedicación a la política, ¿eso ahora mismo en España suma o resta? Yo entiendo que depende del proyecto. Depende de lo que estemos buscando en ese momento. Restar en sí mismo no creo que reste. Otra cosa sí suma. Pero depende. Si estamos buscando... normalmente dedicarse a la política supone temas de comunicación, muchas veces supone la gestión de equipos, muchas veces supone... es un perfil competitivo. Entonces, eso puede aportar. Además, normalmente la política como tal te ha ido especializando cuando has tenido funciones ejecutivas en determinadas áreas, ¿no? Y en esas áreas sí que te has podido convertir en un experto. Y además sueles conocer cómo funcionan los entresijos, los intríngulis de las distintas administraciones, organizaciones. Dejémoslo ahí. Yo no diría que es algo que resta, desde luego que no. Es verdad que son entornos muy diferentes de la empresa privada. Porque lo que entiendo que no le ha pasado nunca a usted en su empresa de cazatalentos es que algún alto directivo de la empresa privada le haya dicho: oiga, búsqueme algo en la política. Eso no ha pasado nunca, ¿no? Eso no ha pasado nunca hasta ahora. Es complicado. No quiero comprometerle, pero de los políticos que tenemos todos más o menos en la cabeza, digamos de los que están en un primer nivel de la política, de los que estos días venimos conociendo al menos su currículum público, ¿usted ficharía a alguien? Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, yo de hecho hay una parte de todo este debate sobre los currículums, sobre los másters, veía a Pablo Casado, Cifuentes o igual el Partido Socialista, que entiendo que no acabo de entender por qué alguien infla su currículum, porque nadie le está exigiendo ese currículum. Entonces, no sé si ahí hay algo de intentar en un momento dado justificar algo que nadie le está exigiendo. Yo creo que es gente que luego los ciudadanos juzgarán, ¿no? Pero que lo están haciendo bien en sus funciones, y que si tienen un máster en Harvard o no creo que sea algo que nadie le haya exigido, ni siquiera que nadie vaya a tener en consideración, ¿no? Entonces, fichar, claro que sí, según para qué proyecto. De hecho, muchos de ellos, cuando terminan su vida política, pasan a la empresa privada. Y eso no quiere decir que la empresa privada... no, quiere decir que la empresa privada lo está valorando. Lo está valorando normalmente por funciones ejecutivas, por funciones de dirección, y porque entienden que hay un retorno de la inversión. Por lo tanto, sí, no veo, no entraría en ese estereotipo de el político solo sabe hacer política, no puede hacer nada fuera de la política. Sí, creo que sí. Porque eso de que el 70% de ellos solo se hayan dedicado a la política
Hombre, no es seguramente, digamos que la mejor carta de presentación cuando alguien, por ejemplo, pida sus servicios, ¿no? No, si claro solo que se ha no. dedicado a una cosa, me refiero. Claro que no. Y de hecho muchos de ellos, cuando los conoces, tienen problemas luego para hacer y tienen un miedo de pasar a un sector profesional que desconocen, ¿no? Y se mueven muy bien y han desarrollado su carrera profesional dentro de un ámbito y de repente tienen que pasar a un ámbito que se mueve con unas normas muy diferentes, con unos plazos muy distintos, donde los requerimientos y las exigencias son diferentes, ni mejores ni peores, son diferentes. Pero, bueno, al final entiendo que la propia dinámica de los partidos políticos lo que hace es que exige una gran dedicación. Y es verdad que alguien que tenga una carrera profesional en la empresa privada que le exija sus 8, 9, 10 horas diarias de dedicación con niveles de responsabilidad altos, es difícil que en su día a día saque tiempo para dedicarse a la parte política. Entonces esto puede justificar un poco esta endogamia. Bueno, y que tampoco ahora desdeñemos la importancia de la formación continua, ¿eh? Lo digo por mensajes como el de, que se está repitiendo mucho en los últimos días, en las últimas horas, mensajes como el de el ministro de Hacienda diciendo, a mí yo tenía un título y con eso me ha valido. Bueno, eso está bien, pero también es importante la formación continua. Es imprescindible. Fernando Calvo, director de Recursos Humanos de esa empresa de cazatalentos que es Hayes. Un auténtico placer haberle Gracias conocido. a vosotros por invitarme. Y gracias por estar... Mira,